Bien, vamos entonces hoy a ver un tema que tiene que ver con la disciplina. Hoy estuvimos viendo el tema de la disciplina. Y esto es importante que ustedes lo conozcan como siervos de Dios que llevan un ministerio y que además de eso deben conocer en qué consiste el proceso de disciplina y además quiénes son los que tienen competencia para un proceso de disciplina, etcétera. Hoy vamos a ver nada más una cosa muy introductoria, porque este tema realmente es amplio, es como para quizás 2 semanas de clase. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo capítulo 5 verso 17 sobre este tema. 1 Timoteo 5, 17. Vamos a leerlo. Primera Timoteo capítulo 5 verso 17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bien, yo quiero que ustedes se fijen que aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo que no le es dado a otros ministros. Dice: los ancianos que gobiernan, en este caso él dice bien, ¿no? Obviamente, sean tenidos por dignos de doble honor. Los únicos que reciben esta competencia, esta función de gobernar, son los ancianos. En ningún texto de la Biblia, del Nuevo Testamento estamos hablando, porque estamos en el Nuevo Testamento, aparece, por ejemplo, no dice los apóstoles que gobiernan bien, porque los apóstoles no tienen como competencia gobernar. Tampoco dice los profetas que gobiernan bien, porque los profetas no tienen en sus funciones gobernar, ni evangelistas. Los únicos que tienen competencia para gobernar son los ancianos. Bien, quiere decir que los ancianos son los que hacen la administración local. Obviamente que esto con el apoyo del resto de los líderes de la iglesia, ¿no? Perfecto. Esto es importante porque una de las cosas o de los actos administrativos que lleva el anciano es la disciplina. Quiere decir que en una iglesia en formación, por ejemplo, en local, donde no hay ancianos, no puede darse un acto administrativo de disciplina. Ok, quiere decir que es necesario que haya ancianos para que haya un acto administrativo de disciplina. Eso no quiere decir que la iglesia no pueda tomar algunas acciones en contra de alguien que no tenga una conducta apropiada. Pero el proceso disciplinario es competencia únicamente de los ancianos o de la iglesia cuando tiene ancianos, según las Sagradas Escrituras. Por eso dice: los ancianos que gobiernan bien, ¿no?, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El predicar y enseñar es otra función que tienen los ancianos. Pero no solamente los ancianos predican y enseñan, también los maestros predican y enseñan, y también los evangelistas predican y enseñan. Y como hemos dicho antes, también algunos diáconos también predican y enseñan, ¿no?, o propiamente evangelizan. Dejando entonces esto bien claro, ahora vamos a ver qué competencias tiene un entonces evangelista. Porque entonces decimos, y el evangelista o el que no es anciano,
¿qué es lo que le corresponde? Bueno, la Biblia habla de lo que le corresponde. En 1 Timoteo capítulo 4, el mismo libro de Timoteo 4, verso 13. Timoteo no era pastor, Timoteo era evangelista. Y fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 4, 13. 13. Entre tanto que voy, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Obsérvese que Timoteo como evangelista tenía 3 tareas fundamentales, que era la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjese que en ninguna parte aparece que él tiene competencia para hacer proceso disciplinario. Ahora, eso no quiere decir que él no podía hacer algo con respecto a algún hermano o alguien que estuviera en mala conducta. Pues exhortar es la figura o implica hablar, ¿no? Yo puedo enseñar, por ejemplo, yo puedo leer y comentar la palabra de Dios, pero generalmente eso se hace en términos pausados, tranquilos, con entusiasmo. Pero cuando se exhorta, se hace generalmente con fuerza. Entonces, el evangelista puede exhortar con fuerza y señalar, mas no necesariamente significa que eso implique disciplinar. Es más, por ejemplo, ahí mismo en el libro de 1 Timoteo capítulo 5, en el tema que está hablando el apóstol Pablo, donde dice los ancianos que gobiernan bien, o sea, el verso 17, él sigue hablando de los ancianos que gobiernan bien. Y dice en el verso 20 a Timoteo, por ejemplo, en caso de que Timoteo se encontrara con un hermano anciano que fuera desordenado, anduviera en pecado, fíjese que él no puede procesarlo disciplinariamente, pero él puede hacer algo importante. Dice, en el verso 20, vamos a ver qué dice el verso 20. ¿Qué puede hacer Timoteo como evangelista a pesar de que no puede procesar disciplinariamente a un anciano, por ejemplo, o a cualquiera? Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Fíjese que él no puede procesar a nadie disciplinariamente, pero él puede reprender, y hasta puede reprender públicamente en una iglesia local. Él puede enseñar públicamente en una iglesia local. Un evangelista, por ejemplo, vamos a hablar ahora fuera del contexto. Un evangelista puede señalar, por ejemplo, que un predicador o un pastor no es ejemplo para la iglesia. Lo puede hacer perfectamente si tiene diríamos, las evidencias para decir eso. No puede disciplinar, pero puede hacer eso. Eso no quiere decir que él no tiene herramientas para poder hacer un planteamiento firme y fuerte que implique denuncia del pecado y de la gente que se está portando mal en la iglesia, inclusive fuera de la iglesia. O sea que es suficiente con eso para que un evangelista haga un buen trabajo, ¿no? Ok, lo mismo, los apóstoles no tenían competencias para gobernar, ni tampoco los profetas. Los únicos que en la Biblia vemos que tienen competencia para gobernar la iglesia local son los ancianos. Es decir, es el anciano quien toma el impulso para iniciar un proceso disciplinario. ¿Con quiénes? Vamos a leer Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, 1. Dice así. Dice, Gálatas 6, 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí donde dice, vosotros que sois espirituales, ahí cabe el anciano, pero también otros hermanos, líderes, que no sean ancianos y que sean espirituales, ¿no?
Pero en primera instancia tiene que haber gobierno, es decir, anciano, para poder, diríamos, acercarse a ese hermano que está en pecado. Esa es la norma bíblica. Y dice, considerándote a ti mismo, porque los ancianos no son jueces ni fiscales, en realidad, como el gobierno civil. No tienen ese tipo de competencia. Por eso no tienen una competencia ni magisterial ni legal, sino que es moral, espiritual. Entonces vemos que el propósito de ese acercamiento espiritual al hermano caído es, dice, restaurarle. Es para restaurar, no es para fiscalizar, no es para sancionar, es para restaurar al hermano, ¿no? Entonces vemos que aquí esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos ya para finalizar. ¿A quiénes debemos nosotros, o debe los líderes, los ancianos en este caso, iniciar un proceso disciplinario? Primero a los Corintios capítulo 5, verso 2. Primero a los Corintios capítulo 5, verso 2. Verso 12, digo. Dice el apóstol Pablo. Primero a los Corintios 5, 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? A los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Dos preguntas, pero la respuesta es: a nosotros o a la iglesia local con sus ancianos, les corresponde juzgar a los que están dentro. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esta parte es importante. Un anciano gobierna solo su iglesia local. Un anciano no gobierna fuera de su iglesia. Por consiguiente, un proceso disciplinario se lleva a cabo con un hermano que es miembro de esa iglesia local. ¿Por qué esto es importante? Porque hemos visto casos totalmente fuera de lugar donde hay disciplinas que se hacen a hermanos que ni pertenecen a la iglesia, imagínense, pues, que es lo peor del caso, pues. No forman parte ni de la membresía. Eso no es bíblico. Bien, vamos a ver un último texto, porque cuando hablamos de disciplina es porque estamos tratando de sanear la iglesia. ¿Quiénes son los que generalmente causan problemas en la iglesia? Vámonos a Judas, que está antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, verso 17. 1, 17. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer exactamente el 18. 17 al 19 para entenderlo mejor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. ¿Quiénes son los que causan divisiones según el apóstol Judas? Sí, pero ahí dice, ¿quiénes son esos que no tienen el espíritu? Los sensuales, dice, los que tienen malvados deseos. Fíjese que el Espíritu Santo es claro. Los que tienen malvados deseos, los sensuales o los impíos, los que son impíos, los que no viven piadosamente, son los que causan divisiones. Esto es importante porque ningún hermano que anda seriamente, que anda en santidad o que procura la santidad, causa división. Ningún hermano que anda tratando de estudiar y orar todos los días causa división. El hermano que causa división, ahí lo dice la palabra de Dios claramente, es el hermano que es sensual, es el hermano que anda en una vida impía, un hermano que anda con deseos mundanos. Es claro
¿quiénes causan división? ¿Y por qué yo le digo esto, hermano? Porque resulta que cuando en la iglesia vemos que hay hermanos que, por ejemplo, andan en adulterio, o en fornicación, o en algún desorden sexual, o andan robando, o andan en conductas en las que no deben estar, que no son propiedad de un cristiano, resulta que ellos dicen que los hermanos, los otros, los que no andan en esto, son los que causan división. ¿Qué les parece? Esto, ustedes lo han vivido y yo también lo hemos vivido. Esos hermanos que andan en desorden son los que dicen que nosotros causamos división, cuando la Biblia es clara que son los hermanos impíos, son los hermanos que andan en desorden, son los hermanos que andan estafando, robando, mintiendo, los que causan división. La Biblia es clara en eso. Entonces nosotros no podemos, no nos debemos dejar engañar, ¿no? En este sentido, ¿no? Bien, esto es apenas una introducción, ya llevamos 16 minutos. Vamos a seguir viendo este tema de la disciplina, ¿no? Pero es importante que se tenga claro que la disciplina es, uno, para restaurar, dos, para la gente que causa división. ¿Y quiénes son los que causan división? Los que andan en deseos malos, los que andan en pecado, los que andan desordenadamente, los que andan en desorden y quieren que nosotros los demás lo aceptemos y no hagamos de eso un problema. Esos son los que causan divisiones. El Señor les bendiga a todos. Amén. Vamos entonces, hermanos, a orar por